Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ricuras que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar este delicioso calabacín con carne molida. Comencemos. Bueno, para comenzar tengo por aquí un calabacín blanco. Yo escogí el calabacín blanco porque es mucho más blandito, muy fácil de cocinar. Si usted no quiere quitarle la cáscara, no la quite, ¿vale? Yo la voy a quitar porque mi calabacín tiene algunas manchitas negras por los lados en la cáscara. No es que esté dañado, pero no me gusta esa cáscara así, entonces la voy a quitar. Pero si usted no quiere quitarle la cáscara a su calabacín, por favor no lo haga. Simplemente pica cuadritos pequeños y listo. Yo la voy a pelar y voy a picar mi calabacín en cuadros pequeños. Receta muy fácil y rápida. Van a tener un almuerzo en 15 minutos súper rápido. Lo más demorado es pelar el calabacín, si lo van a pelar. Pero si no, la verdad es bastante rápido de hacer. Espero que les guste. Preparen esta deliciosa receta. Me cuenten cómo les fue y se suscriban al canal. Me van a ayudar bastante con mi trabajo. Cuadritos pues más o menos pequeños. No vamos a quitar la semilla. Si retiran la semilla, vamos a perder casi todo el calabacín. ¿Listo? Esa semilla es súper blandita. No pasa nada. Si la consumimos, igual lo vamos a cocinar. ¿Listo? Es muy blandito, como les digo. Es muy fácil de cocinar. Picamos. Un calabacín es bastante grande. Si ustedes son hartos en casa, pues pueden utilizar uno completo. Y si no, solamente usan la mitad. Yo creo que voy a usar solamente la mitad y la otra mitad la voy a dejar para otra receta. Listo, vamos a tomar una cebolla cabezona. Yo tengo cebolla cabezona, la vamos a picar también bien pequeña. Si usted tiene picador o picadora, como lo llame, por favor, úselo. Pique su cebolla en la picadora. Si quiere utilizar cebolla larga, también lo puede hacer. No tiene que ser cebolla cabezona, ¿listo? Picamos lo más pequeñito que podamos. La verdad, esto es bastante sencillo de hacer. Esto es lo más demorado, la verdad. Porque para cocinarse se cocinan de 10 a 15 minutos. Tomamos un sartén y le vamos a verter o agregar la cebolla que acabamos de picar. Y vamos a empezar a soazar o sofreír. Listo, vamos mezclando. Llama media baja porque se nos quema. Vamos a agregar paprika o pimentón en polvo. Si usted no tiene este ingrediente, no lo utilice, ¿vale? Voy a utilizar cúrcuma. Si no le gusta la cúrcuma o no la tiene o no la conoce, por favor no la agregue tampoco. Agregamos pimienta. Mezclamos y agregamos pimentón. Yo piqué un poquito de pimentón y listo. Si usted tiene pimentón verde, por favor utilice el pimentón verde o el que quiera. Mezclamos y vamos avanzando. No vamos a agregar grasa, aceite, mantequilla, nada de eso, porque la carne molida suelta bastante grasa. ¿Listo? No es necesario poner nada de eso. Vamos a agregar ajo. Yo tengo ajo en polvo. Si usted tiene su cabeza de ajo, diente de ajo o pepitas de ajo, como los llame, los pica y también los vierte. ¿Listo? Ahora sí vamos a agregar la carne molida. Les quiero mostrar. Yo la tengo perfectamente lavada. Agregamos y vamos cocinando la carne. La carne va soltando grasa. Listo. Mezclamos que se nos vaya cocinando. Listo. La dejamos cocinar por ahí de 5 a 10 minutos. 5 a 7, 10 no, de 5 a 7. Como pueden ver, mi carne está soltando sus propios jugos. ¿Listo? No van a agregar tampoco agua, chicos. Por favor. Espero que esta receta les guste, que por favor la preparen, se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y me cuenten cómo les fue.
Listo, ya con su carne cocinadita, un poco cocinada, no, pues no tanto, de 5 a 7 como les digo, no hay necesidad de tanto tiempo. Vamos a agregar sal porque no hemos agregado sal. ¿Listo? La sal depende del gusto de ustedes. Como pueden ver ya, mi carne cambió de color y ya se ve cocinadita. Sí, súper fácil, ¿verdad? 5 minutos y ya. Podemos ver la carne cocinada. Vamos a agregar la calabaza. El calabacín, perdón. Es mucho más rápido de cocinar. De verdad, esto no se van a demorar más de 10 minutos haciendo esta receta. Cocinando el calabacín. En total son 15 minutos. Toda la receta en cocción. Agregamos la cantidad de calabacín que ustedes quieran y mezclamos. Mezclamos. Y les quiero mostrar, miren cómo suelta agua tanto el calabacín como la carne molida. Receta fácil, rápida y deliciosa como nos gusta. Esta receta rica. Si su hijo no come calabacín, prepárelo así y lo verá que se lo va a comer. Ahí podemos ver el agua que va soltando el calabacín, miren. Sin aceite y sin agua. Súper sencillo, ¿verdad? Receta muy fácil y rápida como nos gusta, chicos. Yo espero que la preparen y se suscriban al canal, por favor. Y me cuenten cómo les fue. Listo, ya tengo mi receta lista. Vamos a emplatar o a servir, como ustedes lo llamen. Miren esta belleza, huele delicioso y sabe muy rico, sé que les va a encantar. Entonces esto es todo por hoy. Espero que por favor la preparen, se suscriban, activen la campana de notificaciones, me cuenten cómo les fue. Y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.